PAN de Acción Nacional, el señor Teodoro Alonso, pero nos acaba de comunicar vía telefónica que no podrá asistir. No canceló previamente ni avisó, lo acaba de hacer hace escasamente 2 minutos y por ese motivo es que iniciamos con retraso. En el caso de la candidata del PRD, la señora Antonieta Hidalgo, es importante que yo les mencione que fue convocada e invitada igualmente a este diálogo ciudadano por parte del Patronato de Vecinos y la respuesta de su equipo de campaña y curiosamente de su delegado, del señor Leonel Luna, que curiosamente opera como el jefe de la campaña de la candidata, pero él dijo que no tenía por qué venir porque lleva 20 puntos de ventaja y que pues no tenía mucho caso venir a desgastarse y a dialogar con ustedes porque pues aparentemente tiene asegurada la victoria. Esa es una decisión que tomarán todos ustedes. Les voy a presentar a los candidatos que están con nosotros aquí esta mañana, que se han tomado el tiempo, el esfuerzo para venir a sostener este diálogo con todos ustedes. La candidata de la Alianza PRI Verde, Polibnia Romana, bienvenida, candidata, muchas gracias por estar aquí. Está también aquí la candidata de Movimiento Ciudadano, Silvia Polo, bienvenida, muchas gracias, candidata. Y está con nosotros también el candidato del partido Nueva Alianza, Andrés Castellanos. Bienvenido, candidato, muchas gracias. La estructura de este diálogo es como sigue. Vamos a abordar 7 temas que hemos priorizado como los de mayor relevancia o de mayor interés por parte de todos ustedes, que van en el siguiente orden. En primer lugar, uso de suelo, después agua, en tercer lugar, seguridad, en cuarto lugar, transporte y movilidad, pavimentación, iluminación y rescate de parques y camellones. Los candidatos han acordado que cada uno de ellos va a estar abordando en un tiempo de 3 minutos cada uno de estos temas y al término de esto vamos a sostener un diálogo abierto con todos ustedes, con preguntas directas para cada uno de los candidatos y que puedan contestar y responder directamente a sus cuestionamientos. Si todos estamos de acuerdo, señores candidatos, iniciamos. Vamos a estar midiendo el tiempo por aquí. A lo mejor si nos sentamos por ahí en primera fila para que vean el cronómetro, estaría muy bien. Nos van a ayudar a que nos mantengamos en tiempo y a que no nos extendamos. Entonces, iniciamos en el orden como están sentados. ¿Cómo se puede ver? ¿Se ve ahí o no se? No, le va a dar la vuelta si lo quieres mostrar. ¿Alcanzan a ver el cronómetro? Ok, sí. ¿Sí? En cuanto iniciemos, él marca los 3 minutos y al término de eso pasamos la palabra al que sigue. ¿Les parece bien? Al final, lo vamos a presentar después. Entonces, vamos a arrancar con el tema de uso de suelo. Tal vez sea uno de los temas más delicados en esta delegación. Esta es una zona habitacional residencial, lo saben todos quienes habitan aquí, y es una preocupación latente de los vecinos, señores candidatos, el que se modifique esto, se altere, se cambie y que haya usos indebidos por parte de las autoridades delegacionales o de desarrolladores inmobiliarios para echar a andar plazas comerciales, edificios y demás construcciones que violan el derecho de uso de suelo y que violan la reglamentación delegacional en términos de uso habitacional. Entonces vamos a iniciar, candidata Romana, si es tan amable, tiene usted 3 minutos. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la disposición de escuchar ideas nuevas, eso ya de antemano se los agradecemos. Efectivamente, no nada más Jardines del Pedregal, pero específicamente Jardines del Pedregal y los alrededores tenemos un problema muy grave, no nada más construcciones gigantescas, sino también apertura de negocios que no van de ninguna manera con la zona residencial, zona habitacional, que en un principio estaba diseñada. El problema del uso de suelo, muchos lo conocen,
viven aquí, están interesados y por tanto están muy bien informados. El problema del uso de suelo viene de dos formas. Uno, ¿cómo puedo hacer un edificio de 30 pisos en Pedregal? Violando el uso de suelo. Esta violación tiene que pasar por 3 filtros: SEDUBI, INVEA, delegación. ¿Cuál es otra forma de hacer un edificio de 30 pisos en Pedregal? Cambiando el uso de suelo, cambiando el plan parcial de algunas zonas. ¿Qué tiene que pasar aquí? La Asamblea Legislativa. Y después el jefe de gobierno, que es el que promulga todos estos cambios. Esas son las dos formas en las que yo puedo hacer un edificio de 30 pisos donde yo quiera. ¿Sí? Entendiendo esto, tenemos que revisar caso por caso dónde fue violación de uso de suelo y dónde fue un cambio de uso de suelo desde la Asamblea Legislativa. Ustedes saben que yo todavía soy diputada local. Durante esta legislatura, que ya no estaba Leonel Luna en la legislatura, no se cambiaron usos de suelo en Álvaro Obregón. Pero en la legislatura pasada, en la quinta, Leonel Luna con Guillermo Sánchez, que estaban en la Comisión de Desarrollo Urbano, cambiaron un montón de planes parciales, incluyendo San Bartolo. Y no han ratificado el plan parcial de San Ángel y de Chimalistac. Aunque no los han ratificado, todavía no los pueden cambiar si no hay una iniciativa. Pero quiero que vaya quedando esto claro. ¿Cuál es el problema al final de tener a un gobernante como Leonel Luna en este tipo de colonias? El que da el permiso de construcción y el que al final da el tiro de gracia a la comunidad es la delegación. Incluso cuando se cambia el uso de suelo, quien puede detener la construcción es la delegación. ¿Cómo se puede hacer esto? Y aquí entra mi propuesta. Evidentemente la lucha de usos de suelos en la Asamblea la darán nuestros diputados. Pero desde la delegación, y nuestra propuesta es, no se da un solo permiso de construcción o de apertura si la comunidad no está de acuerdo. Y aquí me voy a amparar en el artículo 2 de la Constitución, donde dice que toda comunidad tiene derecho a decidir sobre beneficios o afectaciones en esta comunidad. Gracias, candidata. Silvia, si es tan amable. Gracias, buenos días. Silvia Polo, soy candidata a jefa delegacional por Movimiento Ciudadano. He tenido la oportunidad de trabajar durante 9 años aquí en Álvaro Obregón. Trabajé en el gobierno delegacional de Leonel Luna, en el primer trienio, y después con Eduardo Santillán, en el área de cultura y en el área de comunicación social, que obviamente no tiene nada que ver con la problemática que estamos hablando. Casi no se escucha, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Más cerquita. Ya, gracias. La problemática que impera en toda la delegación y más en las zonas residenciales se llama corrupción. La corrupción que parte desde la jefatura delegacional, el director general de obras, coludidos con el mismo gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa. Así se hacen los cambios de uso de suelo, como ya lo han escuchado, y la única manera de detener esto es la unión de los vecinos. Se hizo una cuestión similar en la Florida. En la colonia Florida se unieron los vecinos con el jefe delegacional en ese entonces y se hizo una petición directa al jefe de gobierno y a la Asamblea Legislativa para detener una infinidad de edificios que se estaban construyendo en la colonia Florida. En el Pedregal yo creo que falta esa unión con en este caso con la autoridad delegacional. Sabemos que es la corrupción que parte desde ahí, pero realmente lo que se debe de hacer es la revisión, por ejemplo, de las obras que están ahorita, es pararlas de manera inmediata para hacer una revisión exhaustiva de cómo y cuándo se dieron esos permisos. Sabemos cómo y cuándo se dan, todo parte del dinero, de los mismos desarrolladores, que hay desarrolladores decentes y hay desarrolladores corruptos. Se están vendiendo las grandes mansiones
en el Pedregal para hacer casas, ¿no?, conjuntos habitacionales, a donde también no está permitido el metraje, porque tienes que tener determinado número de jardín, etcétera. A lo que vamos es a una sola cosa. Ustedes deciden si esta corrupción tiene que seguir o ustedes la paran. Solamente sacando al gobierno actual de la delegación es como vamos a poder lograr parar la situación en Álvaro Obregón. Ya no se puede más, ni de ustedes lo pueden permitir. Acuérdense que el pueblo, la ciudadanía, los vecinos son más que un solo hombre que está en el poder desde hace 12 años. Es indispensable, lo mismo, ya me lo dijo mi compañera, es corrupción y cómo funciona y desde dónde parte. Gracias. Muchas gracias, candidata, muy gentil. El tema de uso de suelo, el candidato Andrés Castellanos, si es tan amable. Buenos días, soy Andrés Castellanos. Estoy aprovechando la plataforma de Nueva Alianza para hacer valer nuestros derechos como ciudadanos que somos de Álvaro Obregón. Soy psicólogo de profesión y tengo más de 30 años trabajando en las zonas marginadas de esta misma delegación. Hablando del uso de suelo, creo que los más perjudicados han sido ustedes, debido a las altas construcciones de comercios y en donde hemos visto que el uso de suelo de la noche a la mañana se cambia. Se habla de SEDUBI, del INVEA y de las autoridades delegacionales, pero hemos visto que son parte del mismo gobierno que ha mantenido en ese cambio constante del uso del suelo sin la autorización necesaria. ¿A qué se debe? Pues a que llegan a hacer el gran negocio de su vida cada vez que están en la administración pública. Debido a eso, creemos nosotros que es fundamental e indispensable la participación de los ciudadanos organizados en cada una de sus colonias, inclusive en las residenciales, ya que hoy, aquí en Jardines del Pedregal, hay construcciones de multifamiliares horizontales que cambia totalmente y daña el patrimonio familiar de todos ustedes. Creemos que es importante que de hoy en adelante no permitamos que esto siga creciendo, ya que nos preocupamos muchas veces de la delegación, de las autoridades de la delegación, pero sabemos que están de la mano de la gente de INVEA, de gente del gobierno central, y que muchas veces los diputados que tenemos en la Asamblea de Representantes pues ven por sus intereses personales y no por los intereses de las comunidades que representan. En ese sentido, nosotros estamos proponiendo también que en este caso, en zonas como las de ustedes, hacer un buen diagnóstico para ver todas las construcciones irregulares que hay aquí en Jardines del Pedregal y todas las zonas residenciales. Que creemos que es importante que las construcciones que están abandonadas se tiene que hacer una investigación y una expropiación para que el día de mañana no sean un centro comercial como los que han aparecido últimamente. Y que de alguna forma su participación va a ser la que va a determinar cómo nos gobernamos en Álvaro Obregón. Gracias. Muchas gracias. Gracias, candidato, gracias. Vamos al tema 2 de nuestro diálogo esta mañana, el suministro del agua. Por un lado, uno de los problemas que enfrenta la delegación y por otro, inundaciones y problemas para desalojarla, desaguarla, etcétera. Empezamos con la candidata del PRI y del Partido Verde. Adelante. Muchas gracias. ¿Se oye? Le bajaron un poquito. Bueno, antes, perdón, una disculpa, se me había pasado presentar a nuestro candidato a diputado federal, Gandhi Mohamed, que está aquí acompañándonos. Lo presento porque en unos momentos más se tiene que ir a un evento, pero, por cierto, un pleito de gasolinera que tenemos en la colonia Corpus Christi. Quieren poner una gasolinera junto a un kinder. Pero bueno, me parece que no es justo ni para ustedes ni para nadie que en un debate se tenga que hablar de una propuesta sobre llevar agua pura y constante a una colonia. Mi propuesta para el agua, la iluminación y otros servicios se va a cumplir con las obligaciones del Estado, sin pretextos ni plazos y de frente. Específicamente en Jardines del Pedregal y colonias muy parecidas a estas, tenemos que definitivamente arreglar el asunto del drenaje. Por eso las inundaciones. Las inundaciones no son una casualidad, no son solo
consecuencia del cambio climático, sino una deficiente manera del mantenimiento que ha tenido nuestras calles y nuestras colonias. Lo mismo pasa con la red hidráulica. A veces este cuento que se repite y se repite de no hay agua en la Ciudad de México, nos hacen creer que efectivamente no hay agua. El problema del agua en la Ciudad de México es un asunto de red hidráulica, no de falta de agua. Eso se tiene que resolver aplicando el presupuesto. Incluso este cuento también de no hay presupuesto, no hay presupuesto, no hay presupuesto, es tan contado que incluso algunos candidatos a diputados se lo creen y su propuesta es pedir más recursos para el agua, pedir más recursos para servicios hidráulicos, pedir más recursos para servicios urbanos. La delegación Álvaro Obregón este año recibió 3,000 millones de pesos entre Cámara y Asamblea Legislativa. Cualquiera de nosotros tiene una calculadora en la mano y puede saber que eso alcanza de sobra para arreglar la red hidráulica de toda la delegación, incluida la iluminación y los servicios de limpia. Nuestra propuesta en cuanto a los servicios es simplemente cumplir la ley para satisfacer las necesidades más básicas de todas las colonias, no nada más de Jardines del Pedregal. Pero específicamente aquí, yo estoy proponiendo, sin plazos, empezando inmediatamente a resolver el problema de inundaciones y tandeo de agua, que incluso ya aquí ya nos está llegando. Muchas gracias. Gracias, candidata. El tema del agua, Silvia Polo, de Nueva Alianza, por favor. Perdón, no, de Movimiento Ciudadano. Pues sí, efectivamente, ¿sí se escucha? Ahí, ¿verdad? Efectivamente, el problema del agua viene desde… ¿No se escucha? A ver, Bueno. sí. Ya. Bueno. Gracias. Bueno. Ahí está mejor, a ver. Okay. El problema del agua en la delegación Álvaro Obregón viene desde los pueblos, colonias, y obviamente en las zonas residenciales, que como ahorita se ha incrementado más, porque independiente de la falta de agua y de la falta de la estructura de la red hidráulica, hay un sabotaje delegacional también de los trabajadores que tampoco quieren a Leonel Luna ya en la delegación Álvaro Obregón. Ya han estado cerrando las válvulas por temporadas, ¿no? Pasó ahora en Avenida Toluca, que se cerró la red hidráulica, las válvulas desde la parte alta para estar manipulando la cuestión de la elección. Pero en sí, lo más importante de todo esto es que no podemos en este momento garantizar el que con los 3,000 millones de pesos vayan a alcanzar para cambiar toda la red de la delegación. Acaba de haber un hundimiento en la colonia Barrio Norte, que no es precisamente porque haya la cuestión de las zonas minadas, es porque las redes hidráulicas nunca fueron, desde hace 58 años, no se les ha dado mantenimiento. Se desperdicia el agua constantemente y ha ido reblandeciendo los cimientos de las casas. Se hundieron 4 casas, 48 familias quedaron al desamparo durante 3 días. Los enviaron al G3, al Deportivo G3, sin camastros, sin cobijas, sin nada. Pero eso no es lo importante es cuántas familias más están en alto riesgo en las zonas cercanas a la delegación, en este caso de Barrio Norte. Eso viene pasando desde hace años, incluso aquí. Ustedes saben perfectamente cómo se forma el Pedregal. O sea, no tienen las instalaciones adecuadas de drenaje ni de agua. Es una zona en la que se construye sobre una… ¿cómo se llama esta? Base rocosa. Piedra volcánica. Piedra volcánica. Sobre la piedra volcánica. Hay mucho trabajo que hacer, y más en el Pedregal. Hay que hacer el estudio profundo de mecánica de suelos y hacer el cambio
y la distribución del agua. Están construyendo cada día más y más viviendas en espacios donde solamente era una casa o donde solamente deben de haber 4 viviendas, están metiendo hasta 8 viviendas. Los servicios no están contemplados en cuanto al agua, en cuanto al drenaje, etcétera. Muchas gracias. Gracias, Silvia. El tema del agua, candidato Andrés Castellanos, por favor. Miren, el problema del agua tiene un origen bastante duro para nosotros en Álvaro Obregón. Y empieza con la construcción de miles de departamentos en la zona alta de Álvaro Obregón. Centro Comercial Santa Fe y a su alrededor existen más de 5,000 departamentos que no son de interés social. Se venden en dólares y de alguna manera una de sus exigencias es que los servicios públicos sean de primer nivel. ¿De dónde salen esa agua y esos servicios? El agua sale de los pueblos que antiguamente eran de Álvaro Obregón. Y los ojos de agua que tienen sobre el río Becerra están totalmente abandonados. Y en este caso, si se dan ustedes una vuelta por San Antonio antes de llegar a la delegación, están viendo que están construyendo otros 2,000, 3,000 departamentos que tampoco son de interés social. ¿De dónde les van a surtir el agua? Pues lógico es, nos la tienen que tandear a todos los que tenemos muchos años viviendo aquí y que de alguna manera estas nuevas viviendas pues tienen necesidad de agua. Ante esto, pues las autoridades del gobierno del Distrito Federal no ponen un límite, porque el negocio del uso de suelo, aunado a los servicios que no tienen mantenimiento y que de alguna forma se gastan el dinero en otras cosas, pues es lógico que hoy va a haber más escasez de agua porque se siguen permitiendo este tipo de construcciones. No hay hasta la fecha un tratamiento regular en las redes hidráulicas. En ese sentido, hay fugas, hay hundimientos, pero desgraciadamente a los gobernantes que hemos tenido durante muchos años les ha interesado más el voto que la solución de los problemas que dicen representar. En ese sentido, nosotros estamos proponiendo el rescate de esos ojos de agua, que no nos tandien el agua, que le den mantenimiento a las redes que tenemos hidráulicas y que se aproveche el agua de las lluvias. Desgraciadamente, no hay una red de drenaje de aguas pluviales que nos permita satisfacer otro tipo de necesidades. Todas se van al drenaje de aguas negras. Y en ese sentido creemos que su participación va a ser fundamental. Tenemos varias presas en las barrancas de Álvaro Obregón que no tienen tratamiento, que antes eran presas de ríos naturales y que desgraciadamente prefieren gastarse millones de pesos en sacar la basura de estas presas que darles un tratamiento con plantas tratadoras que podría ser utilizada hasta para la regada de las áreas, de las pocas áreas verdes que tenemos en Álvaro Obregón. Muchas gracias. Gracias, candidato. Vamos a pasar a otra de las grandes preocupaciones de la delegación, que es la seguridad. Hemos visto cómo en otras zonas de la Ciudad de México la atmósfera, el clima, la seguridad comercial, el tránsito de las personas se ha visto afectado por delincuencia organizada, por pago de uso de suelo. Esto está sucediendo en otras delegaciones del Distrito Federal y hay preocupación en Álvaro Obregón de que ese fenómeno se pueda extender a esta demarcación. Les pediría a los 3 candidatos que abordáramos sus propuestas y sus consideraciones respecto al tema de seguridad. Iniciamos con Polibnia Romana del PRI, Partido Verde, por favor. Muchas gracias. Me parece que las campañas políticas tienen que ver con contrastes y marcarlos muy bien. Y quiero dar algunos datos para contrastar, no nada más las propuestas que estamos exhibiendo aquí, sino de qué se ha tratado el pseudo gobierno de Álvaro Obregón en los últimos 10, 12 años. Para poner un ejemplo, hablaron de pintura de fachada y todos lo hemos visto si hemos recorrido algunas colonias de Álvaro Obregón, han estado aplanando y pintando fachadas de amarillo. Por cierto, la casa que se hundió tenía pintada la fachada, le sirvió mucho la pintura. Pintando 15 fachadas, lo que se gasta en pintar 15 fachadas es lo mismo que poner una cámara de seguridad en esa calle. Esa es la diferencia entre una administración y un gobierno. La delegación Álvaro Obregón, en conjunto con todas las demás del Distrito Federal, este año recibieron 3.5 mil millones de pesos del Fondo de Capitalidad.
y se aprobó un endeudamiento por 5,000 millones de pesos más. Esto solo etiquetado a seguridad y movilidad y espacio de recuperación de espacios públicos. Yo no he visto por ningún lado esos 8,000 millones de pesos, ni en Álvaro Obregón ni en ninguna otra delegación. Jardines del Pedregal es un botín muy jugoso. Lo sabemos cuándo, a qué hora y qué días se meten a las casas. Sabemos cómo, a qué hora y qué días asaltan en transporte público. Incluso sabemos perfectamente en qué cruceros dan cristalazos. No nada más es grave eso, sino que también, rascando un poquito, quienes estamos un poquito más metidos en la política de Álvaro Obregón, sabemos dónde viven esas bandas. Sabemos en qué calles y en qué colonias viven y quién patrocina hoy su trabajo. No podemos seguir hoy, se apagó, no podemos seguir solapando a estas bandas. No podemos seguir solapando al jefe de la banda, que es Leonel Luna. No necesitamos más recursos. Ya los recursos están autorizados y cada año el jefe de gobierno ya anunció que el año que entra va a haber otros 1,500 millones más para el fondo de capitalidad que hoy está presupuestado. Lo que necesitamos es que esos recursos no se desvíen. Lo que necesitamos es crear, y esa es mi propuesta, una red de prevención y atención inmediata en la delegación Álvaro Obregón con 100 puntos, no de seguridad pública, de la delegación Álvaro Obregón, para que la reacción inmediata no sea de 1:30, sino sea de 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Silvia Polo, si es tan amable, abordar el tema de seguridad. La cuestión de seguridad… Usamos el otro micro, a lo mejor creo que está mejor. La cuestión de seguridad en Álvaro Obregón y en toda la Ciudad de México cada día se incrementa más. Desde hace más de 10 años tuve una empresa de seguridad pública, la cual se encargó de elaborar un programa integral de seguridad pública. Este programa fue firmado por el secretario de Seguridad Pública, por el jefe de gobierno y por la empresa de nosotros. En ese entonces se iba a dar la capacitación, la motivación y los incentivos necesarios a los policías, instalar la tecnología de punta en los centros policiales para tener una respuesta inmediata en menos de 3 minutos. Se hicieron algunos simulacros, hicieron un asalto a casa habitación, hicieron un asalto a un banco, etcétera, etcétera. Dicho proyecto se paró cuando corren a David Garay Maldonado y ahí nos quedamos. Este proyecto abarcaba incluso el que los mismos taxistas trajeran, porque sería un auxiliar más de la seguridad, unos teléfonos que nos daba Motorola incluso, con 3 botones, el de emergencia, el de pánico y el de servicios de protección civil, de ambulancia, servicios médicos, etcétera. Todo esto se queda parado y no hay quien vea en realidad por la seguridad de ustedes. Sabemos aquí en el Jardines del Pedregal cuántas veces se han metido a las casas habitación aún teniendo instaladas las alarmas y se han llevado todo el menaje de la casa, incluyendo cuadros, esculturas. Les ha pasado a varios amigos míos que viven aquí. La solución a este problema es la unión de los vecinos con las autoridades, y el programa se llama Hombro con Hombro contra la Delincuencia, el cual puede ser efectivo y tener un cuerpo de reacción inmediata en cada una de las territoriales policiales. Los policías necesitan, tú puedes tener toda la tecnología de punta, pero si el policía no tiene la motivación, no tiene la capacitación y no tiene los instrumentos necesarios para llevar a cabo su trabajo, pues va a ver desde la esquina cómo asaltan tu casa. Jamás se va a meter porque los delincuentes vienen con metralletas, vienen con chalecos, vienen completamente armados. Lo que le falta a la policía, no tienen ni siquiera a veces para la gasolina. Es por eso que el personal es muy importante, independiente de la tecnología de punta. Todos ustedes han de tener alarmas de las ADT, rejas cercadas, y aún así
se han metido a sus casas habitación. El programa integral de seguridad pública empezaría a funcionar de manera inmediata y sí se puede, se hicieron todos los simulacros, sí se puede bajar la delincuencia, sí se puede ayudar a la ciudadanía en el aspecto de la seguridad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, candidata. El tema de la seguridad, Andrés Castellanos, de Nueva Alianza. Muchas gracias. El problema de seguridad en estas zonas residenciales pues es muy significativa. Es muy significativa. Bien sabemos que los delincuentes pues llegan a donde hay dinero. De alguna forma estas zonas son muy atractivas para la delincuencia. En este sentido, una de nuestras propuestas es poner más cámaras, botones de pánico, pero algo más. Hay que entender que el problema de la delincuencia tiene su raíz en la miseria, en la pobreza, en el mal funcionamiento de las autoridades a nivel del gobierno federal y gobierno del Distrito Federal. El desempleo y la desintegración familiar, de alguna manera, hacen que la delincuencia crezca día a día. Mas, sin en cambio, vemos que nuestras autoridades, aparte del descuido de los servicios públicos, el descuido al ser humano ha sido muy significativo durante décadas. Se ha descuidado mucho el desarrollo del ser humano en Álvaro Obregón. No hay espacios culturales, recreativos, en donde los muchachos puedan desarrollar actividades y desarrollar sus habilidades que pueden tener. Álvaro Obregón es una de las poblaciones más jóvenes que tiene el Distrito Federal, mas sin en cambio el desempleo es el más fuerte y la delincuencia no tiene barreras. En ese sentido nosotros estamos en la idea de generar programas que brinden alternativas a los jóvenes de Álvaro Obregón y que de alguna forma combatir la delincuencia con oportunidades reales de canalizar su energía de una manera positiva a través de capacitación, generación de trabajo y, hablando de la policía, cambio permanente de la policía por lo menos cada 6 meses para que los policías que conocen la zona no sean también los que digan a los rateros, ven y roba esta casa porque ahí no están de vacaciones. Un cambio permanente y en donde los policías sean vigilados por una Contraloría Social, una Contraloría a través de las asociaciones de vecinos, que los policías se sientan vigilados, de que funcionen como lo que son, gente que prevé el delito y no que sean parte del delito. Bien sabemos que la droga, que es otra parte de la delincuencia, ha crecido mucho en Álvaro Obregón. ¿Quiénes los cuidan? Pues los mismos policías, porque pasan por su renta. Por eso nosotros estamos promoviendo un cambio permanente en el cuerpo policíaco para que no cobren renta y se sientan dueños del territorio que ellos mismos están cuidando. Gracias. Gracias, candidato. Vamos a pasar al cuarto tema de los preasignados para este diálogo, que es el de transporte y movilidad en la zona, otro de los temas que causa preocupación en los vecinos de diferentes colonias en Álvaro Obregón. Le pediría a la candidata Polina Romana que sea tan amable de abordar propuestas e ideas respecto al tema de transporte, movilidad, por favor. Muchas gracias. Bueno, en cuanto al transporte tenemos y la movilidad, tenemos varios asuntos que tratar. Uno, el transporte público. Hoy lo tenemos en forma de rutas o RTP, hablando del transporte colectivo. Hoy las rutas forman un grupo muy dañino para la delegación, dado que están trabajando en contubernio con el propio delegado. No se les ha podido ordenar, no se les ha podido multar y mucho menos confiscar aquellas unidades manejadas por personas en estado de ebriedad, como todo el mundo lo sabe, ya que son socias de la autoridad. Al pagar cada semana una cuota, esto les da permiso de poder hacer lo que se les antoje sin que haya consecuencias. Eso se tiene que acabar. ¿Y cómo se acaba? Cortando ese hilo de corrupción. Necesitamos mucho más RTP, pero yo no puedo ahorita venir a prometer RTP cuando no me compete a la delegación. Lo que sí puede hacer la delegación es, número 1, rescatar banquetas. Número 2, tocar el tema de franeleros o parquímetros. ¿Quién va a decidir si hay franeleros o hay parquímetros?
la asamblea vecinal que en un principio yo sugerí. Quienes tienen que tomar las decisiones en esta colonia son los vecinos. Quienes tienen que acatar ese mandato es la delegación. Si quieren franeleros o quieren parquímetros, de aquí va a salir la decisión. Y también en conjunto y en una mesa de trabajo vamos a decidir sentidos de las calles, si metemos o no grúas cada que haya un coche arriba de una banqueta. Y muy importante, eso es decisión de los vecinos. Esto es decisión de los vecinos y yo lo que estoy diciendo es lo que a mí me ha llegado como sugerencias y yo las tengo que poner en la mesa. No es mi intención ni los parquímetros, ni los franeleros y ni las grúas, pero es lo que a mí me ha llegado en vía redes sociales, en vía correos electrónicos y no lo voy a decidir yo. Lo que tenemos que hacer es poner en la mesa todas las propuestas y que la asamblea vecinal decida. Sí necesitamos garantizar el acceso a la movilidad de todos los vecinos y poner en prioridad a los vecinos antes que los que solo usan la colonia para pasar. Quiero que quede claro aquí, para el tema de seguridad, de agua, de uso de suelo y movilidad, quien tiene que tomar las decisiones es la asamblea vecinal. ¿Qué vamos a hacer con las banquetas? ¿Qué vamos a hacer con la calle? ¿Y qué vamos a hacer con los camellones? La delegación solo va a acatar lo que en la asamblea vecinal mande. Esa es mi propuesta. Muchas gracias. Gracias, candidata. Silvia Polo, de Movimiento Ciudadano, si es tan amable, sus propuestas en torno a transporte y movilidad. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, la problemática del transporte y la movilidad, no solamente en esta zona, sino en todo Álvaro Obregón, se ha ido incrementando la problemática día con día. Hoy pasan por entre las calles de aquí del Pedregal, las combis pasan, los he visto, no sé si sea la ruta que tienen trazada o la agarren como un atajo para llegar más rápido. Sabemos que no tienen la educación, ¿no? Sabemos que no están capacitados porque la problemática del desempleo los hace de repente ya ser choferes de una combi o de un taxi. Hay un centro de capacitación en Álvaro Obregón precisamente con el cual ya hablé y está dispuesto a dar la capacitación a todo lo que son los transportistas, camiones, combis y choferes para darles lo que es la educación vial, la educación que es tan importante que sepan las reglas para poder operar correctamente. Dos, las cuotas que les piden, por ejemplo, a los choferes para su cumplimiento son altísimas. Entonces ellos se la pasan corriendo para poder sacar la cuota y aparte una ganancia. La problemática, por ejemplo, aquí en el Pedregal, de los centros comerciales que están abiertos, que a veces es imposible pararse, no hay los estacionamientos suficientes, se invaden las banquetas. Yo creo que la única solución que se tiene es que separe todo lo que es las obras y los centros comerciales. No hay espacio y no hay lugar ni para hacer un estacionamiento público. Realmente cuando ustedes tienen visitas o una fiesta, ¿a dónde se paran todos sus invitados? Pues arriba de las banquetas, porque abajo en el arroyo vial no hay cómo pasar. Entonces no podemos hacer más que lo indicado, buscar un lugar para hacer un estacionamiento público o definitivamente separen las obras de construcción en cuanto a centros comerciales que siguen proliferando y los edificios que se están construyendo ahorita sobre periférico, que vienen siendo de más de 10, 12, 15 pisos. A estas personas hay que obligarlas también a que tengan el estacionamiento adecuado, porque invaden las demás zonas dentro del Pedregal. Gracias. Muchas gracias, Silvia Polo.
de Movimiento Ciudadano. Vamos a pasar a escuchar sobre este tema de transporte y movilidad. Andrés Castellanos, de Nueva Alianza, por favor. Para nosotros es bien importante pensar en los paraderos de autobuses. Estamos pensando en una reubicación y quitar de cada paradero esos tianguis que se ponen, porque ahí venden de todo e invaden todas las banquetas. Mover a los franeleros que de alguna manera no ayudan a la solución del tráfico que tenemos, sino al contrario, lo provocan más, permitiendo el estacionamiento hasta en doble fila. Y voy a ser muy concreto aquí para Jardines del Pedregal. Ustedes deciden qué hacemos. Nosotros nos vamos a respaldar en las decisiones de la Asociación de Residentes de aquí, con sus dirigentes que ustedes pongan, y lo que ustedes quieran para Jardines del Pedregal, eso lo vamos a respetar, porque en esa medida ustedes son los que viven aquí, todos tienen transporte y saben cómo se mueven. El problema saliendo de aquí, que desgraciadamente en Álvaro Obregón tenemos nada más como 6 líneas de transporte público, microbuseros que de alguna manera son avenidas en doble sentido, y el congestionamiento, ¿para qué les digo? Salir de la avenida de Jalalpa sobre la avenida Chicago para salir a San Antonio, 1 hora 25 minutos, son menos de 2 kilómetros, en donde niños y adultos se la pasan caminando más de 40 minutos para llegar a San Antonio. De igual forma al Metro Observatorio. En esa medida nosotros creemos que necesitamos transporte eficiente. Desgraciadamente, pues las rutas de camiones también están controladas, y en esa medida pues les conviene llevar el transporte aunque se caigan lleno, y esa es la solución que ponen. Nosotros estamos por la lucha de que haya un transporte más eficiente para que la gente llegue a su trabajo temprano, los niños sigan llegando a la escuela y de alguna manera puedan hacer uso de su tiempo. Eso es lo que proponemos. Gracias, candidato. Vamos al quinto tema de la línea temática, pavimentación, uno de los temas, no me quiero equivocar, pero creo que Paseos del Pedregal tardó más de 2 décadas en que fuera repavimentado, y aquí, o más, del 68, muy bien. Hay un tema de pavimentación en esta colonia. Vamos a empezar con Polimnia sobre sus ideas y propuestas en esta materia. Candidata, por favor. Gracias. Creo que el tema de pavimentación no nada más es si hay o no pavimentación, repavimentación, sino qué tipo de material estamos usando. Este tipo de zona no se parece nada a la zona minada de otras colonias, y es, por decirlo menos, tonto creer que se puede usar el mismo material en Jardines de Pedregal que en cualquier otra colonia de suelo minado o de suelo arenoso. Quien ha estudiado un poco sobre el tipo de material que se debe de usar en Jardines de Pedregal, propone que sea no nada más un pavimento flexible para evitar cada época de lluvias que venga pues la destrucción de este mismo material, y que sea segmentado precisamente por los cambios y los movimientos de la tierra, y evitar cada año venir a bachear. Me parece, regresando, parezco disco rayado, pero 3,000 millones de pesos me alcanzan para un material de buena calidad, flexible y segmentado, para de una vez por todas ponerle fin al problema de la pavimentación, repavimentación y bacheo en Jardines del Pedregal. También al hacer este tipo de trabajos que se necesitan, y que regreso al punto de sin plazos, sin condiciones y sin pretextos de presupuesto, también tenemos que aprovechar para el cableado bajo la tierra y arreglar el problema del drenaje y las inundaciones. Me parece que esa sería una propuesta que acomodaría bien aquí a Jardines del Pedregal. Muchas gracias. Gracias, candidata. Silvia Polo, de Movimiento Ciudadano, con el tema de pavimentación, por favor. Pues en realidad todos los temas en lo que es seguridad, pavimentación, iluminación, el rescate de parques y jardines, así de como de camellones, se debe a una sola cosa. Ustedes necesitan un presupuesto
asignado directamente a través de un fideicomiso para que sea manejado por el comité vecinal. No hay de otra. Los altos costos que pagan de prediales y no cuentan con los servicios suficientes, no es justo que el dinero que ustedes pagan se vaya al gobierno central y no regrese a la colonia para atender las necesidades. Eso es lo único que se tiene que hacer, conformar un fideicomiso para que parte de ese dinero se quede en la zona de Jardines del Pedregal y lo apliquen directamente los vecinos. No hay más, porque todo es la problemática de pavimentación, iluminación, seguridad, parques, jardines, camellones, jamás se va a resolver si no hay un presupuesto para la colonia. Gracias. Muchas gracias, candidata. Andrés Castellanos, de Nueva Alianza, por favor. Por las características que tiene Jardines del Pedregal, pues aquí no nos queda otra más que el concreto hidráulico. Creo que eso beneficiaría mucho a Jardines del Pedregal. Se evitarían inundaciones de varias vías por aquí y al contrario, serviría porque toda esa agua se podría reciclar, ya que aquí la cuestión rocosa nos permitiría toda esa filtración del agua. Por otra parte, creemos que es importante algo que mencionamos hace rato. Para la utilización de los recursos sean bien aplicables, nosotros estamos hablando de una Contraloría Social que está integrada en el gobierno de la delegación Álvaro Obregón, con ciudadanos, que gente del Pedregal esté al tanto del presupuesto que es asignado por el gobierno del Distrito Federal para que su aplicación esté en función de las necesidades reales de lo que los vecinos están demandando. No los que venimos de afuera y estamos proponiendo cosas, no, que los vecinos tengan la capacidad de resolver la problemática de sus colonias. Imagínense, dicen que en Álvaro Obregón hay más de 800 líderes de las colonias. Bueno, si funcionaran de alguna forma, los problemas que tuviéramos en cada colonia fueran menos. Es por eso que nosotros, hablando de pavimentación y de recursos, queremos que exista una Contraloría Social con la gente que ustedes designen, que esté al tanto del presupuesto y de la aplicación de esos recursos. Así evitaríamos corrupción y malos manejos. Gracias. Gracias, candidato. Vamos a pasar al último tema. Si quieren, integramos estos dos que siguen para escuchar la voz de los vecinos y que puedan hacer preguntas y cuestionamientos directamente, que es el de la iluminación y el rescate de parques y camellones. Si están de acuerdo, Polimnia, adelante, por favor. Gracias. Jardines del Pedregal, junto con otras colonias como San Ángel y Chimalistac, son quienes más, bueno, también Rancho San Francisco y algunas nuevas colonias de Santa Fe, pagan una cantidad de predial que ningún otro estado de la República nos lo creerían. Pero además de pagar cientos de miles de pesos al año de predial, pagamos todo doble. Pagamos seguridad doble, porque la pagamos en el predial y además tenemos que contratar ya sea el de la caseta, ya sea, depende si podemos o no, cuerpo de seguridad en nuestras casas o colonia. Pagamos doble la iluminación. Si no hay alumbrado público, que ya está pagado en el predial, además tenemos que poner nosotros sobre nuestras casas y bardas iluminación hacia la calle. Lo mismo pasa, y aquí voy a unir lo de camellones y parques, con los camellones y parques. Si hay algún camellón o parquecito de aquí de Jardines o de colonias aledañas bien cuidado, es porque los vecinos pagan al jardinero para que lo arregle. Me parece que no nada más es injusto el pagar todo doble y cargarle la mano a quien puede pagarlo, sino que está dando un ejemplo y un modelo, está creando un modelo pésimo para la Ciudad de México. No nada más no se están garantizando los derechos de los ciudadanos, sino que estamos también manteniendo a administradores y no gobernantes. Incluso pasa lo mismo con los trabajadores de limpia. No se llevan una sola bolsa de basura si no les damos a la semana una cuota que ellos mismos eligen. Eso se tiene que acabar. Y también es muy vergonzoso que en un debate uno tenga que hablar de cómo podríamos hacer nuestro trabajo, de cómo podríamos
hacer lo que la ley nos obliga. Y cómo podríamos crear contralorías cuando no deberían de existir, si todos hiciéramos nuestro trabajo. Una de mis propuestas es crear 3 tipos de consejos. Los consejos tendrían una parte de sociedad civil, una parte técnica y una parte pública, que sería la del gobierno delegacional, para crear el Consejo Cultural, el Consejo Económico y el Consejo de Medio Ambiente y Sustentabilidad. En estos 3 consejos, cualquiera puede estar, no nada más opinando, sino también tomando las decisiones. Ninguna obra, ningún beneficio tan grande como los que necesitamos en Jardines de Pedregal puede salir de una sola cabeza. Necesitamos ponernos a trabajar todos en conjunto y a través de estos 3 consejos decidir cómo, cuándo y a quién se va a contratar para realizar todas las mejoras que necesita Jardines del Pedregal y toda la delegación. Esa es mi propuesta para que vecinos, y yo sé que aquí hay vecinos que además son especialistas en este tipo de temas. Yo estaría muy contenta, pero además a la delegación le serviría muchísimo que se integraran a este tipo de consejos para decidir qué es lo mejor y hacia dónde queremos que vaya la delegación, hacia un gobierno de despensas o hacia un gobierno sustentable. Muchas gracias. Gracias, candidata. Silvia Polo, con el tema final de iluminación, rescate de parques y banquetas, por favor. Bueno, creo que hace rato ya lo dije. Aquí los que mandan en Álvaro Obregón son ustedes, son los vecinos, son los que deciden qué se hace y qué no se hace. En mi gobierno mandaré a toda la gente de la delegación, a los directores generales de obras, a los de servicios, que sea gente capacitada, honesta, a la calle, porque en la calle es a donde está el trabajo, es a donde está la problemática, es a donde deben de atacar los problemas. Ustedes deciden de este 7 de junio si seguimos así o si deciden cambiar el gobierno, porque toda esta problemática sí tiene solución, sí tiene un hasta aquí, porque todo en Álvaro Obregón no funciona ya no funciona el gobierno, ya no funcionan los servicios, ya no funcionan los servidores públicos. De ustedes depende que esto cambie. En cuanto a lo del rescate de parques y jardines, volvemos a lo mismo. Hay gente que está dispuesta a la adopción de los parques y de los jardines aquí en el Pedregal. Saben que existen. Es un amigo mío que ha mantenido los camellones en todo lo que es Reforma, ¿no? Busca a las empresas que adoptan los camellones, los mantienen bien podados, regados, contratan a los jardineros y ponen, este jardín está adoptado por Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? En pequeños letreritos. Yo creo que es muy conveniente porque ellos en un momento determinado nos ayudarían a que ese presupuesto, en lugar de que salga de la delegación, sea patrocinado por grandes empresas y ese dinero se aplique a la pavimentación, a la reconstrucción de banquetas, a infinidad de servicios y de cosas que les hacen falta. Nada más les recuerdo que este 7 de junio son las elecciones. De ustedes depende que el gobierno cambie. Voten por el partido que más les convenga, pero saquemos al PRD de esta delegación. Gracias. Gracias, candidata. Escuchamos a Andrés Castellanos de Nueva Alianza en su participación final, por favor. Miren, hablando de la iluminación y el rescate de las áreas verdes, solamente con la participación de ustedes, como lo vengo mencionando, creo que los funcionarios que están en turno en la delegación o los que van a estar, tienen la obligación de atender la demanda ciudadana. Desgraciadamente, lo que nos ha faltado a muchos vecinos es la comunicación, esa falta de identidad por mejorar las condiciones en las cuales nos desarrollamos. Imagínense cómo estarían, si hubiera conciencia social, cómo estarían nuestras barrancas de Álvaro Obregón. Tenemos 6 barrancas, totalmente desforestadas y totalmente en alto riesgo porque hay viviendas en cada uno de estos cerros. Mas, sin en cambio, hemos visto el deterioro ambiental a un grado máximo. Las lámparas, pues hay que cambiarlas por otras que sean ahorradoras y en ese sentido tener una buena iluminación. Pero yo creo que si de hoy en adelante nos comunicamos de los problemas que son comunes a todos nosotros,
como el problema de la basura, y hay que hacerles el reclamo a los partidos que están tirando un exceso de basura con propaganda que no es ni siquiera reciclable, y en donde, por ejemplo, no tienen el valor civil de venirse a sentar a esta mesa, como el candidato del PAN que mandó a hacer 50,000 pendones, y que no tiene el valor cívico de venir y presentarse y decir, aquí estoy, y aunque la riegue, bueno, que tenga la capacidad y responsabilidad de estar presente. Mas, sin en cambio, vemos que ya inundaron nuestra delegación de basura que ellos no recogen, y en donde todas las áreas verdes están inundadas de propaganda. En ese sentido, yo creo que como vecinos, como seres humanos, debemos de cambiar nuestra actitud, comunicarnos y estar en un sentido positivo. Problemas como la delincuencia, problemas como la basura, como la falta de servicios, estando unidos podemos hacer que las cosas mejoren. Desgraciadamente, hoy en día, los colores de los partidos nos hacen diferentes. Cuando si tuviéramos un poquito de identidad, estuviéramos por el mejoramiento de los recursos naturales y por el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los gentes de la tercera edad. Mas, sin en cambio, la publicidad nos hace tan diferentes que parece que vivimos en México diferentes. Hoy, yo creo que la responsabilidad es de todos nosotros en sacar adelante programas de participación social, vecinal, que respondan necesariamente a los problemas que tiene cada comunidad. Y así exigirle al funcionario público, porque es funcionario público, está para servirnos, no está para extorsionarnos, ni para pedirnos las cosas que si estamos con ellos funcionan. No, que las cosas deben de funcionar porque es su trabajo. Y en ese sentido estamos nosotros proponiendo lo que han escuchado. Gracias. Muchas gracias. Gracias, candidato. Vamos a iniciar una serie de preguntas rápidas antes de abrir el foro para que todos los ciudadanos puedan preguntarle directamente a los candidatos. Yo formularé algunas preguntas y les pido que ustedes las respondan muy brevemente para hacerlo con mucha agilidad. Polimnia, usted trabajó con Andrés Manuel López Obrador de forma muy cercana. ¿Por qué lo dejó? ¿Por qué se fue? En un minuto está muy difícil, pero trataré de ser breve. Los proyectos, mis proyectos, mi proyecto político, mi proyecto de ciudad, ya no encajaban en el movimiento de regeneración, mucho menos en la formación de un nuevo partido. Mi objetivo es construir y no destruir. Cuando todos sabemos que Andrés Manuel y su círculo cercano, después del 2006, se dedicaron a destruir una figura, un partido, y teniendo 3 libros de propuestas, teniendo el proyecto de Nación, que a mi parecer era muy bueno, los dejó de lado y se dedicó a destruir. Ahí ya no pude seguir más. No estoy para destruir, sino para construir. Muchas gracias. Silvia Polo, usted colaboró en la administración anterior, en esta delegación, en la administración, en las dos, y mencionó la administración de Leonel Luna como una administración corrupta. ¿Por qué y cómo trabajó en una administración corrupta? Porque los primeros 3 años Leonel Luna no es el Leonel Luna del día de hoy. Además, en el área en la que estuve yo, en la Dirección de Cultura, es el área que es completamente ajena al área jurídica, a la de obras o a la administrativa, en la cual nunca me dieron ni un moche. Obviamente yo llegué a trabajar, tengo la pasión y el espíritu de servir. Actualmente soy presidente de una asociación que se llama Mujeres Librando Batallas por la No Violencia y la Equidad de Género, la cual me brinda apoyo la Barra Nacional de Abogados para ayudar a las mujeres y a los hombres y a los niños y a los ancianos. Y la otra que se llama Abrígame. Estas asociaciones se crean a raíz de lo que yo vivo y recorro durante 6 años en la delegación, a donde veo las injusticias, la pobreza y tantas cosas que con la corrupción que ellos llevan a cabo, que yo no puedo opinar al respecto o decirle, oye, ¿por qué te estás robando el dinero? Porque tampoco me dicen cómo lo hacen o lo hacen delante de ti. Pero a usted le consta. Claro que me consta porque sabemos y como le decimos, con más de 3,000 millones de pesos se pueden hacer maravillas si no te robas el dinero, si realmente ayudaras a la gente, si tú dieras lo que tienes que dar, la pasión por tu trabajo,
el servir a la gente, porque estamos para servir a la gente, porque ustedes nos ponen, ustedes nos quitan. Esa es la verdad. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Andrés Castellanos, ¿usted ha desempeñado en el pasado algún cargo de elección popular? ¿Tiene experiencia en algún cargo de elección popular? No, he participado políticamente. Soy fundador del Consejo Popular Juvenil Ricardo Flores Magón, el cual en 1980 impactó a nivel nacional, que buscó alternativas para los jóvenes de las zonas urbano marginadas en todo el país. Actualmente tenemos 16 sucursales en 16 estados de la República, en donde hemos propuesto un proyecto autogestivo en donde los mismos jóvenes respondan a las necesidades que tenemos. Hoy y la vez pasada que participé en el Partido Liberal Mexicano fue para aprovechar el micrófono y la plataforma que nos permite hablar de lo que estamos impulsando a nivel nacional y a nivel local. Si no lo hubiéramos aprovechado, nadie sabría que existimos ni lo que estamos generando sin recursos de ningún partido político ni de ninguna institución, simplemente con la participación de los vecinos y gente que es afín a nosotros, gente que inclusive vive en el Pedregal, aquí en Jardines del Pedregal, que nos ha apoyado durante mucho tiempo y donde han participado con nosotros. Eso ha significado que nuestra visión sea más completa, que busquemos la identidad con gente como ustedes, que a pesar de la diferencia que puede existir económica, el pensamiento y las ideas por solucionar problemas nos unifican. Muchas gracias. Bueno. Gracias, Andrés. Tengo la primera pregunta aquí de uno de los asistentes, me la pasaron por escrito y dice así, está dirigida a los tres candidatos que nos acompañan hoy. ¿Qué has hecho como persona o dentro de tus funciones anteriores por nosotros los ciudadanos? Es decir, ¿qué gran acción o qué obra has hecho tú para merecer ser candidato o, en su caso, ser delegado? En el mismo orden, Polimnia, si es tan amable. Gracias. La primera vez que me subí a tribuna como diputada local y en conjunto, al mismo tiempo, el mismo día nos subimos a tribuna también Fernando Zárate desde Cámara de Diputados para frenar el plan general de desarrollo que había propuesto Marcelo Ebrard, que permitía básicamente hacer edificios de hasta 30 pisos en cualquier avenida, sea Miguel Ángel de Quevedo, Insurgentes, pasando por Chimalistac, pasando por Coyoacán. Esa fue mi primera acción en tribuna. Después presenté la iniciativa y se aprobó la Ley Integral de Atención a la Primera Infancia, la Ley de Promoción y Defensa de la Lactancia Materna, la Ley de Cementerios. En conjunto también con mi compañero de trabajo cerramos 3 casinos que estaban en zona histórica y por mi curul jamás pasó un cambio de uso de suelo. Muchas gracias. Gracias, Polimnia. Silvia Polo, si es tan amable. Pues en realidad yo tuve la oportunidad durante los 6 años en los que estuve trabajando en Álvaro Obregón de ayudar a mucha gente a que se cumpliesen sus requerimientos, ya que puedes entrar con el jefe delegacional, llegar a la ventanilla única, tardarte horas, hacer 20,000 trámites, mandar cartas y jamás te toman en cuenta. Tuve la oportunidad desde la Dirección de Cultura, desde donde estuve, de la Dirección Técnica de Información y Comunicación Social, Relaciones Públicas, de ayudar a sacar muchas de las problemáticas y más de esta zona, de salir con el director general de obras, traerlo casi arrastrando para que tapara todos los baches que había espantosos y que no son atendidos, o sea, ya ni siquiera ni por escrito ni por llamadas directas que hacían ustedes al jefe delegacional son atendidos. Tuve esa oportunidad de ayudar a la gente desde cualquiera de mis 2 posiciones en el gobierno delegacional. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Andrés Castellanos, si es tan amable. Tengo un centro que se llama Centro de Orientación, Formación y Atención Popular, que tiene de vigencia más de 30 años. Hay libros que ha escrito la Universidad Iberoamericana, la UNAM, del trabajo que hemos desarrollado autogestivamente. El servicio que yo doy en términos de psicología es gratuito y hay más de 500,000 jóvenes que han sido rescatados de las garras de la drogadicción. Y he tomado la delegación política Álvaro Obregón, independientemente de las administraciones, más de 25 veces, para hacer valer nuestros derechos y exigir que funcionen como deben de funcionar bien. Muchas gracias. Abro el foro en este momento, señoras y señores, para los que tengan preguntas. No tenemos otro micrófono inalámbrico, ¿verdad?
Nos vamos a usar este mismo, si lo quieren circular y yo desde aquí. Si quieren levantar la mano, hacemos la pregunta directa. Yo les pediría solo dos cosas. Si cada uno de los que hablamos hacemos una larga exposición de motivos, razones y eso, yo les suplico que hagamos la pregunta puntual y los señores candidatos se comprometen a responderla igualmente. Bueno, contestamos esta y luego circulamos el micrófono. Les entrego el micrófono a ustedes. Dice aquí, ¿qué proponen para las grabaciones de Televisa y de TV Azteca que bloquean con sus camiones las calles? Hay muchas casas o residencias en esta colonia que se utilizan como locaciones para novelas. ¿Qué hacer para que estos camiones de producción no bloqueen las calles y las avenidas? Polimnia, por favor. Dentro de casa habitación, que toman como estudio, en los permisos de filmación en calle y en avenidas principales los da el gobierno del Distrito Federal. Antes los tenían las delegaciones, pero el señor Marcelo Ebrard lo que hizo fue centralizar estos permisos. Independientemente de eso, los camiones, sean de Televisa o sean de la NASA, tienen que cumplir con la ley. Así de sencillo, como cualquier otro ciudadano. Sí, Silvia, por favor. Sabemos que la ley no se cumple ni se cumplirá, porque las grandes televisoras están para que el gobierno los sirva a ellos. Si tú te atreves a quitar un camión de Televisa o a hacerle una verificación o no a dar el permiso, ya sabes cómo te van en los medios, ¿no? Parte de eso es una golpiza que le dieron a Eduardo Santillán con lo del bar, ¿verdad? Entonces, las televisoras son las que mandan. Ellos nada más te mandan a avisar a dónde se van a poner. Y tienen el beneplácito y el visto bueno del gobierno central. Andrés, por favor. Sí. Pues que se los lleve la grúa para que vean lo que se siente, ¿no? Solo sirven para embrutecer a la gente con sus novelas que, ¿para qué les cuento, no? Vamos a escuchar. Adelante, si es tan amable, por favor. Buenas tardes, soy vecino aquí de la calle de Fuego, en Pedregal. Tengo el problema de las famosas grabaciones, ¿verdad? Pero yo quisiera ver esta situación. Ustedes están de acuerdo los tres en lo mismo que hemos oído, es lo tres. El problema es del PRD, que ha estado siempre en la delegación y que nunca ha atendido a Jardines del Pedregal de San Ángel. Yo diría, ¿para qué tanto partido si pudieran unirse ustedes tres en alguno, o el cuarto, el quinto, y en uno solo, ir contra el que está totalmente en contra nuestra? Jardines del Pedregal, desde 1968, que fue la última vez que se pavimentó aquí por la cuestión de las Olimpiadas. De ahí, nada más, Paseo del Pedregal, le han dado una manito de gato, Boulevard de la Luz, algo de agua y cráter, punto. Bueno, unas cuantas calles. El año pasado hicieron parcialmente agua, hasta antes del centro comercial, y está ahí. Pensamos que iban a pavimentar todo, absolutamente nada. Se le pidió al señor Leonel Luna o lo que sea. Desgraciadamente estamos en manos de gente totalmente que es una corrupción y son unos rateros, punto. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Propone usted una alianza de partidos, señor? Pasamos allá adelante, por favor. Hola, la candidata de coalición de PRI Partido Verde, le quería decir, tiene buenas propuestas, pero ¿no cree que es un detractor saber que usted está postulada por un partido que rompe la ley electoral reiteradamente, que es el Partido Verde? Y bueno, aparte de que usted tiene buenas propuestas, ¿no cree que es una detracción para sus posibles votantes? Gracias. Bueno, la decisión de formar parte de esta candidatura como un PRI verde tiene sus pros y tiene sus contras. Definitivamente ningún partido está libre de señalamientos, de errores. Creo que nos llevaríamos aquí mucho tiempo discutiendo cuál es el peor partido o cuál es el mejor partido. Me parece que estamos aquí para discutir ideas, ni siquiera rostros o nombres. Es verdad que el Partido Verde ha sido multado en varias ocasiones por el Instituto Electoral. Sin embargo, yo estoy confiando en la parte del partido que está apoyando mis propuestas y que está haciendo de esta campaña una campaña diferente. Y aprovecho para, en esta guerra de pendones y mantas a la que le hemos entrado, porque así es la guerra electoral,
Yo los invitaría, mañana empezamos la brigada de retirar pendones, los propios candidatos del Verde de toda la delegación con nuestros brigadistas. Mañana mismo, aunque las campañas vencen hasta el miércoles, nosotros mañana mismo vamos a empezar a retirar los pendones y todos pendones y mantas los vamos a llevar al Centro de Reciclaje de Paseos de Tasqueña. Están todos invitados y pues es lo que puedo decir del partido que me está embanderando. Muchas gracias. Adelante, por favor. Sí, Mario Salazar, vecino aquí también. Se ha hablado reiteradamente que las decisiones las tenemos que tomar los ciudadanos. Yo creo que la decisión que tenemos que tomar es elegir a quien pueda gobernar, no a quien cada decisión de gobierno se la voltea a los ciudadanos, porque eso se llama demagogia. Y nosotros tenemos que elegir gente que esté preparada para tomar las decisiones en función del bien común y tomar la responsabilidad de eso. Y en ese sentido, yo creo que necesitamos gente que sea capaz y que tenga los conocimientos para poderlo hacer. Y en ese sentido, dos preguntas concretas. Sabemos que usted es veterinaria, usted es psicólogo, no sabemos qué carrera haya estudiado Silvia Polo. Y el otro tema, el ambulantaje. De repente en Paseo del Pedregal se estacionan en cada esquina venta de carros, venta de productos pirata, venta de tamales, que no solamente es un tema de salubridad, sino también es un tema de seguridad. A cada rato hay accidentes porque bloquean la visibilidad, no tenemos semáforos. Entonces, ¿qué piensan hacer respecto al tema del ambulantaje? Y nada, saber qué carrera tiene Silvia. No tengo una carrera universitaria, no terminé mi profesión por tener que trabajar para sacar adelante a mi familia. Vengo trabajando desde pequeña, soy la más grande de 6 hermanos y he tenido que trabajar y luchar día a día para salir adelante. Como mujer, como hermana, como hija, y saqué a mis hermanos adelante. En el aspecto, ¿cuál otra era tu pregunta? El ambulantaje, sí. El ambulantaje sabemos que es un negocio de corrupción de la delegación y que cada día ha crecido más. ¿Por qué? Porque ahora lo meten en todos lados, a la gente le sacan dinero, hasta la señora que vende las pepitas, ¿verdad? Pero cada día se incrementa más. Volvemos a lo mismo, este gobierno es un asco, es una corrupción, de ustedes depende que esto siga. Sabemos que esto es voluntad política. Y lo que tú vayas y me digas, Silvia, ¿qué pasó con esto? O sea, obviamente tienes todo el derecho, porque volvemos a lo mismo. Tú los pones, tú los quitas. Si al año de gobierno yo no di resultados, puedes pedir mi destitución. Gracias. Andrés, acerca del ambulantaje y luego vamos para allá. Gracias. Miren, en mi caso yo no estoy de acuerdo con el ambulantaje, ya que más del 80% de los que vienen a vender no son ni siquiera de Álvaro Obregón, son del Estado de México, de Puebla, de los estados vecinos, y en donde nos dejan solamente basura y se llevan pues la ganancia de la gente que les vamos a comprar ahí. Y por otro lado, quitarlos de las vías primarias porque ocupan todas las calles y desgraciadamente ni siquiera los líderes retribuyen al beneficio de la gente que vive en Álvaro Obregón. Para mí es quitarlos totalmente de las vías y ponerlos, si las autoridades quieren, pues en las zonas donde ellos escojan, donde no estorben, porque la mayoría de las veces evitan la movilidad del tráfico en las avenidas. Polimnia, si quieres abordar el tema del ambulantaje. Gracias. No nada más del ambulantaje, me parece que queda claro, hoy Álvaro Obregón, todos los metros cuadrados de Álvaro Obregón tienen precio, quien se pone en avenida principal son 200 pesos diarios por metro cuadrado, quien está en avenida que no es principal son 100 pesos diarios por metro cuadrado. Es por eso que vemos a los ambulantes que están todas sus cajas, porque si se extienden más allá del metro les cobran el otro metro. Y en cuanto a las decisiones, hoy vivimos en México en una democracia representativa. Quiere decir que cada 3 años salimos a decidir quién nos va a representar. Yo lo que estoy proponiendo es una democracia participativa, donde la ciudadanía tenga mucho más injerencia en las decisiones, sobre todo en las decisiones que pueden cambiar el rumbo de la ciudad o de una delegación. A eso me refiero con la creación de los consejos y con las asambleas vecinales. Muchas gracias. Tenemos micrófono allá atrás, lo escuchamos. Aquí, de este lado. Ahorita va para allá. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo no soy de Jardines del Pedregal, yo vengo de Santa Fe, precisamente. Yo quisiera hacer unas preguntas muy concretas. ¿Conocen la ley de publicidad exterior? ¿Sí? Nada más quisiera que se me contestaran sí o no. ¿Sí? Ok. Ustedes, como delegados, van a pedir y quieren que
la ley se cumpla, ¿verdad? ¿Y por qué ustedes como candidatos no la cumplen? Porque según la ley de publicidad exterior, dice que se prohíbe la colocación de propaganda política en árboles, arbustos, postes, monumentos históricos, arqueológicos, artísticos, construcciones de valor cultural y en el exterior de los edificios públicos. ¿Cómo es posible, gracias, cómo es posible que nos vengan a decir que ustedes van a hacer cumplir la ley cuando ustedes, antes de tener un cargo público, no la cumplen? ¿Sí? Nosotros en la zona de Santa Fe tenemos el problema de que nos quieren pasar un tren y un viaducto. Nada más quisiera hacerles la pregunta, no había tenido la oportunidad, disculpen que tome este foro, pero ¿qué van a hacer para evitar que las comunidades que van a ser afectadas, el corredor Vasco de Quiroga, Camino Real a Toluca y Camino a Santa Fe, sea afectada? Muchas gracias, Perdón. gracias por su participación. Empezamos aquí y luego recorremos el micrófono si quieren. ¿Quién primero? Como verás, de mi publicidad no hay nada, en ningún poste, en ningún árbol. Enséñamelas porque será de las únicas que no me quitó Leonel. Porque Leonel, gracias a mí ayudó a mucha gente, pagaba 300 pesos por mis mantas. Entonces, ojalá, la gente a lo mejor es la que me está ayudando ahorita, saqué una convocatoria, porque he sido constantemente atacada por él, la más perseguida, ¿no? O sea, se pone una manta en los lugares indicados y va y me la quita en media hora, ya no está, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor la gente ahorita, la convocatoria que hice a través de las redes sociales y la gente le está colocando. No, yo pedí en sus casas, ¿no? En sus casas donde no te las pueda quitar, como me han ayudado gente de la Florida, gente de aquí del Pedregal, y aún así con un palo a las 3 de la mañana están tratando de arrancarla, ¿no? No sé por qué le preocupo yo tanto. En cuanto a lo del tren interurbano, yo definitivamente estoy completamente en desacuerdo en que pase por la zona más pobre de Álvaro Obregón, que es Vasco de Quiroga. Se puede hacer, ya que se va a invertir tanto dinero, que pase por las presas, porque de pasadita le dan una limpiada a tanto foco de infección que hay por ahí, o por atrás de Tacubaya. ¿Por qué exactamente por ahí? Eso no vamos a permitirlo. Llegue yo al gobierno o no llegue, voy a hacer la oposición constante del gobierno que quede, que sabemos lo que está haciendo Leonel para quedar. Gracias, candidata. Bueno, me parece Por que libre. estamos de acuerdo con lo del tren. El tren hasta hoy es un proyecto, incluso el viaducto elevado, sí es importante aclararlo, el viaducto elevado no es parte del proyecto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es un proyecto del gobierno del Distrito Federal que pretenden hacer con la contraprestación del tren. Entonces sí hay que dividir proyecto local con proyecto federal. Y no hay una sola colonia en el trazo del tren que esté de acuerdo con ese tren. Me parece que va a ser muy complicado que lo quieran pasar si las colonias y sus gobernantes no están de acuerdo con eso. Candidato, por favor. A la publicidad. Bueno, hoy no han visto una sola impugnación por la publicidad que se cuelga en postes, en mobiliario en mano, de parte de los diputados locales, porque el Instituto Electoral del Distrito Federal lo permitió en la norma. Hoy no ven, en cambio, los federales no van a ver una sola propaganda de los federales en este inmobiliario. Se hizo una laguna en la norma del Instituto del Distrito Federal y es por eso que se nos permite hacer esto con la condición de que terminando las campañas se retire toda esta. Gracias. Eso es lo que le puedo decir. Si no, habría 40,000 impugnaciones entre locales si no existiera esa laguna. Efectivamente es una laguna de ley que existe. Candidato, ¿quiere comentar algo al respecto? Bueno, en mi caso de la publicidad, pues no tengo problema. A mí me la han financiado los vecinos que me están apoyando y afortunadamente pues las están pegando en sus casas. No tengo yo para estar pagando brigadas para pegarlas en los postes o en lugares porque no mandamos a hacer ningún pendón ni nada por el estilo. La gente que está de acuerdo con nosotros sacó volantes, los repartió y es lo que están haciendo. En el otro sentido de lo que quieren hacer sobre Vasco de Quiroga,
pues nosotros estamos apoyando, mas no estamos de acuerdo con muchos de los líderes que están apadrinando ese movimiento. Hemos estado de acuerdo en participar con ellos directamente, pero desgraciadamente a la última marcha que invitaron y convocaron iban 20 personas y en las cuales hay más de 50 mantas pegadas sobre la avenida que no están de acuerdo y no le salen. Pues que le salgan y nosotros nos sumamos. Estamos por la defensa del pueblo de Santa Fe, mas sin en cambio no estoy de acuerdo ni con el Mora, ni estoy de acuerdo con la gente que está allá arriba, que dice que defiende el no desarrollo de ese tren suburbano, pero que le salgan y nosotros nos sumamos, no tenemos problema. Gracias, candidato. Escuchamos más opiniones. Adelante. Miren, yo les propongo, candidatos, que hablen con sus diputados de partidos, que hagan una sola acción, la que sea sus diputados que ya pertenecen a sus partidos que representan, hagan una sola acción en una colonia, en vez de los gastos tan excesivos que se generan de basura, de porquerías, de pendones, de cosas que lastiman a la ciudadanía y que no les interesan a nadie. Yo les propondría algo más propositivo, que hablen con sus diputados, con sus senadores, con sus funcionarios de gobierno que cada partido tiene adentro y hagan una sola acción en las colonias para de verdad conseguir ese voto que quieren de nosotros, que nosotros veamos que realmente van a concluir haciendo algo, por lo menos en campaña, para bien de las comunidades. Gracias. Muchas gracias. Lo escuchamos, adelante. A la candidata del partido PRI Verde, nos descontrola mucho, o sea, has hablado muy bien, pero nos descontrola que hayan puesto pendones y que ahora los van a quitar. Una reunión como esta es mucho más objetiva, yo creo que todos nos vamos con una mejor idea, porque los escuchamos. El ver una foto de alguien, no sabemos ni quién es, no nos convence de nada, tiran el dinero y además estamos contaminando el ambiente. O sea, sean congruentes con sus ideas. Lo que tú hiciste, las palabras que has dicho aquí han sido muy convincentes. Nos descontrola que vengas cercana a Andrés Manuel López Obrador, pero por el otro lado, el que hayan puesto esa campaña inundando las calles, no es congruente. Hagan las cosas como deben de ser. ¿Ok? Muchas gracias. Vamos aquí y luego aquí adelante con todo gusto, sí. Lo escuchamos, si es tan amable. ¿No? Siempre no, o sí. A ver. Soy servidor Antonio Migliano, vengo de una pequeña colonia de aquí de Álvaro Obregón que se llama Chimalistac, mejor conocida y ahora como Chimalistable, ¿verdad? El problema grave es una colonia que tiene 310 predios y más o menos 30 y tantos que son de tipo comercial. Nosotros, se los recomiendo, vean nuestra página www.chimalistac.org, ahí está la normatividad de construcciones, reglamentaciones y todo que puede servir para todos. Ahí podrán ver, no quiero extenderme mucho, de los 310 predios, cuando menos 30 violaciones graves a la normatividad, y el gobierno no hace nada. Tenemos una Procuraduría del Ambiente y Ordenamiento Territorial a la que se le debería dar la debida fuerza. Sin embargo, cuanto reclame, jamás le hacen caso. Tenemos un INVEA, que es la corrupción andando, una delegación que es la corrupción asquerosa, y también, no hacen simplemente nada. Ahí pueden ver en nuestra página eso, cómo eran las cosas y cómo están actualmente y qué artículos y qué normas violan. Se lo recomiendo tanto para ver eso como para ver la normatividad que existe. Por otro lado, se hizo una ley de desarrollo urbano que la hizo Felipe Leal, ¿verdad? Que es exclusivamente para que puedan hacer las cosas a su libre albedrío y violan lo que se les dé su regalada gana. Nosotros, los vecinos, francamente, estamos atados de manos con la corrupción que existe. ¿Qué van a hacer para evitar esto? Gracias. Muchas gracias. Empezamos de este lado, por favor. Polibia, si es tan amable. Bueno, evidentemente tenemos que hacer acciones en dos pistas distintas. Una, la Asamblea Legislativa tiene que ratificar el plan parcial de Chimalistac. Sin embargo, aunque no esté ratificado, que debió de haber sido en octubre del año pasado, me parece, cuando finalizó
la vigencia, no puede violarse hasta que no se apruebe otro. La intención de nosotros es ratificar el plan parcial de Chimalistac a los 12 metros que está hoy, que el convento, ¿no? La cúpula de la Iglesia del Carmen. Y por el otro lado, la delegación, y lo dije al principio, al final quien tiene el plumazo es la delegación en los permisos de construcción y de apertura. Ese es el compromiso que nosotros tenemos. No podemos, y jamás les voy a decir, no se les va a ofrecer nunca, tirar un edificio que ya existe. A lo que sí me puedo comprometer es a que ningún otro edificio, incluso los hoyos que hoy se ven en Altavista e Insurgentes, en Revolución, no puedan llegar a ser edificios más allá del plan parcial. Nuestra prioridad tiene que ser el plan parcial. Hoy, bueno, desde el señor Leal, después fue Newman, y el que está hoy, lo que pretende hacer el jefe de gobierno es hacer un plan general que esté por encima de los planes parciales. Nuestra intención es que el plan parcial siempre esté por encima de cualquier otro ordenamiento. Silvia, por favor. Efectivamente, sí se puede hacer. Sí se puede hacer. El tirar un edificio ya construido, sí, la obra de demolición sí se puede hacer y se hizo en el parque, por ejemplo, en la Benito Juárez, en el Parque Hundido se tiró todo un edificio. Recuerden una cosa, ustedes tienen el poder, ustedes son los ciudadanos y los ciudadanos unidos tiran un gobierno. Los ciudadanos unidos mandan sobre un jefe de gobierno y los ciudadanos unidos pueden cambiar la historia en Álvaro Obregón. Muchas gracias. Candidato, por favor. Pues como lo hemos mencionado, ¿no? El respeto al uso del suelo y que los vecinos sean el factor principal de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. En ese sentido, pues estamos con ustedes. Vamos a tomar dos participaciones más, si les parece bien. Bueno, hay varias manos levantadas. La Asociación de Vecinos va a presentar un video que es una propuesta de trabajo organizada, ciudadana por parte de esta comunidad para escuchar la respuesta y el compromiso de los candidatos. Adelante. Me gustaría saber qué van a hacer o qué acciones van a realizar para rescatar el río Magdalena, y también porque en temporada de sequía tiene un olor horrible. Y además, si van a seguir permitiendo que las agencias de coches que están del otro lado del periférico le sigan ganando terreno al río, porque ya llevan 5 metros que se apropiaron de ese río, y lo que están haciendo es que el agua nos pega a nuestras casas. Correcto. Y con problemas estructurales. Muchas gracias. Respondemos rápidamente, Polibnia. No nada más para el río Magdalena, aunque es el único río vivo, el proyecto lo tenemos para cualquier barranca. El problema más grave es que la falta de vivienda popular hace que estén las barrancas todo el tiempo invadidas de vivienda que no tienen drenaje, sino que usan la barranca como drenaje. Tenemos hoy casi 11 drenajes a cielo abierto. Es un programa integral que tiene que ver con rescatar todos los ríos, que el agua de lluvia vaya por un lado y el drenaje vaya entubado. Esto haría que los ríos como Magdalena lleguen sin drenaje, que vaya separada el agua de lluvia del agua del drenaje. Y evidentemente con el asunto de agencias o cualquier otro inmueble que quiera comer zona federal, como es el cauce del río Magdalena, tiene que cumplir la ley y se tiene que echar para atrás. Sabemos que la ley no se está cumpliendo, que todo es cochupos, que todo es corrupción, que incluso en las zonas de los ricos, en la zona de, ¿cómo se llama la de acá arriba de las Águilas? Rancho San Francisco, tienen invadidas las cañadas ya. Ya las arreglaron, ya las hicieron parte de su casa, etcétera. La única verdad de todo esto es que efectivamente se tienen que arreglar. Hay un programa
ya en cuanto a almacenamiento de agua, recuperación del agua a través de los, ¿cómo se llaman estos? Bueno, se me fue el nombre, ahorita les digo. Pero lo que sí ya hay un programa establecido que tiene Zagarpa incluso para poder echar a andar lo que es el saneamiento de barrancas, de ríos y de las presas, que son focos de infección muy fuertes. Hay agua, no hay agua, ahí sigue, ahí aparecen cadáveres, ahí hay desechos de todo tipo. Gracias. Muchas gracias, candidato. Pues es el rescate de los ríos y de las barrancas, hacer el drenaje pluvial fundamentalmente y hacer una inspección de, como lo que dice la señora, una inspección de esos predios que de alguna manera están invadiendo parte de las barrancas. Y en eso cuenten con nosotros, ganemos o no ganemos, de todos nos vamos a estar delatosos, entonces pues algo lo podemos solucionar, ¿no? Gracias, lo escuchamos, adelante. No, mi pregunta va enfocada hacia los tres candidatos. Digo, el problema que tenemos en el Pedregal con las escuelas privadas es un exceso de escuelas privadas y para mi parecer y para muchos colonos es un problema, son largas filas que a la hora de entrada en las mañanas y a la hora de las salidas, de verdad que si uno tiene una emergencia, bloquean ambos carriles donde uno podría perder la vida literalmente porque hacen largas colas y hasta donde yo conozco hubo un programa del Distrito Federal donde obligaban a todas las escuelas privadas a tener un camión, o sea, fuera kinder, fuera primaria, fuera secundaria, estaban obligados porque es una vialidad y es una educación vial. No importaba si tuvieras guardaespaldas o no, es educación vial y es respeto a los demás. Y en la delegación Álvaro Obregón no se ha respetado. ¿Qué solución proponen? Gracias. Candidata, si es tan amable. Bueno, en origen el permiso de apertura de todas esas escuelas se dio sin el requerimiento principal que son los estacionamientos. Lo que nosotros debemos de hacer es que o pongan estacionamientos y además que cumplan con la ley del transporte escolar obligatorio. La delegación sí puede obligarlos a poner el transporte a cambio del estacionamiento. Cada revisión, cada año se tiene que hacer eso. Desgraciadamente no se ha hecho. Nuestra propuesta es la misma como para todo, cumplir la ley y no afectar a quien vive alrededor y quien no decidió que ahí iba una escuela. De pronto Jardines del Pedregal ya es un distrito escolar sin que nadie lo haya decidido. Es por eso que mi propuesta en general es la democracia participativa. Esto se da a raíz de que solo una persona decide absolutamente todo en una delegación. Gracias. Silvia, por favor. Va a ser sumamente difícil el poder quitar este tipo de escuelas, ya que están en ellas pues los hijos de los políticos, los hijos de los millonarios, a donde difícilmente podemos dejar, incluso se quedan afuera guardaespaldas durante todo el día, los cuales hacen sus necesidades en las mismas banquetas. Entonces, ¿aquí qué haces? Si son hijos de jefe de gobierno, si son hijos del secretario de Gobernación, si son hijos de millonarios, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? No se aplica. No se aplica porque además te amenazan, porque además tú no puedes pedirle a la maestra, a la directora del kinder que baje el sonido porque además lastima a todos los demás vecinos. ¿Sabes cuántos han vendido sus casas alrededor porque ni siquiera pueden dormir? O sea, claro, ¿qué hacer? Es que se cumpla la ley, pero va a ser una cosa sumamente difícil. No, ya se trató de hacer y se hicieron 20 veces y llegaron grúas y ya sabrás, hasta los mismos guardaespaldas se echaron encima. Aquí tiene que haber una conciencia ciudadana desde el jefe de gobierno y desde la gente de los potentados que se sienten más, ¿no?, que los demás. Esa es la verdad. Tenemos que poner un orden y denunciarlos públicamente, porque no pueden apoderarse de las calles ni pueden apoderarse de las banquetas. Eso es lo que hace. Gracias, Silvia. Candidato, por favor. Pues exigir justicia, sean hijos de quien sea, ¿no? Que lleguen y que se los lleven, que se lleven con todo y escoltas a las grúas, que los lleven al corralón para que respeten a los vecinos que viven cerca de las escuelas y que las escuelas privadas tuvieran una clase de
de cultura cívica para que entendieran la molestia que causan a sus mismos vecinos, exigirle, ¿no? Pero para mí, grúa, luchamos por igualdad y justicia, hablamos de democracia y permitimos que los hijos de los ricos sigan abusando y sus escoltas sigan abusando. No, corralón a todos ellos de mi parte. Tenemos todavía gente que quiere participar y con las manos levantadas, pero la jornada se está extendiendo, hay gente que llegó desde muy temprano en la mañana y además hay la necesidad de presentar un video por parte de la organización de vecinos. Entonces, ¿el video? El video. Entonces le voy a pedir… Nada más tengo el micrófono, si me permites un segundo. El micrófono lo tengo yo y yo le digo en qué momento puede utilizar la palabra. Muchas gracias. Paulina, si eres tan amable de hacer uso de la palabra, de presentar el video y decir cuál es el plan y el proyecto mediante el cual los vecinos presentan un plan de trabajo a los señores candidatos. Aquí está. Sí, yo les pediría, aquí tenemos 3 sillas para los candidatos para que puedan ver el video de frente, por favor. Perdón, señores, les consulté si querían el video o querían las preguntas. Vamos a escuchar. Bueno, ya, tranquilos. Lo escuchamos. Yo tengo 27 años, estoy aquí para apoyar a todos, pero por favor, tranquilos. ¿Me permite usted? Sí. Gracias. Señores candidatos, estábamos tratando, voy a retomar el tema del ambulantaje. El ambulantaje es molesto, pero no es lesivo. Lesivo es la venta indiscriminada de licor a menores de edad en todos los lupanares que se han hecho en Jardines del Pedregal. El ambulantaje vende tacos y vende jitomates. Los tugurios que se han abierto venden droga y venden licor. Eso es lo lesivo, no es que le vendan tacos de canasta. Entonces, mientras no se combata, eso no se combate porque están establecidos. Y entonces el estar establecidos les da derecho a violentar el Estado de Derecho y a vender licor y a vender droga. Pues dígame dónde pongo la tienda. Y entonces pago yo impuestos, porque el ambulantaje, repito, vende tacos y los tacos no lesionan, posiblemente intestinalmente a quien los consuma, pero no hacen proselitismo de vicio y de delincuencia. Y los lugares que hay en Jardines del Pedregal, que son cantinas, que ni en Peralvillo las existen, vendiendo descaradamente droga y vendiendo descaradamente licor, eso no se les combate porque esos están establecidos. Hágame favor, qué chistoso, ¿verdad? Vender tacos no establecidos es ilegal y vender licor y enervantes establecidamente, eso sí es legal. Muchas gracias. No es pregunta, es información a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Paulina. Vecinos, en primer lugar, les agradezco mucho su presencia. Me da mucho gusto que ya seamos más en Jardines del Pedregal y las colonias aledañas al Pedregal estemos interesados en la cuestión política. Platón decía que el hecho de que nosotros no nos interesemos en la política nos condena a ser gobernados por los peores hombres. Y creo que todo el mundo lo podemos constatar de una u otra manera. Hoy hemos invitado a algunos candidatos a darnos sus propuestas, a que nosotros los conozcamos, a que sepamos cuáles son sus nombres. Pero nosotros como colonia y como patronato hemos tenido un largo trabajo para rescatar la colonia y lo que queremos es presentarles a los candidatos un proyecto vecinal con el que queremos que se comprometan. Gracias a vecinos que también viven en esta colonia, verán que es una cosa hecha de manera profesional, de manera explicativa. Para que para que el gobierno nos empiece a hacer caso, necesitamos su firma. La firma será electrónica a través de la página para que la puedan ver desde sus casas. Y si están de acuerdo con la propuesta, háganoslo saber, y es muy importante que estemos unidos. La realidad es que si estamos unidos, es muy difícil que los gobernantes nos sigan viendo la cara. Es momento, de veras, de actuar todos como una sola fuerza. Vieron que están invitados otras colonias de Álvaro Obregón, porque es momento que de veras los ciudadanos decidamos, quieran o no los que nos gobiernan. Muchas gracias por estar aquí, espero que el video les deje un buen sabor de boca y que entren a la página. Gracias.
En los últimos años, nuestra colonia Jardines del Pedregal se ha convertido en una zona muy insegura. Las calles se encuentran en muy mal estado y en tiempo de lluvias se sufren severas inundaciones. De la misma forma, las plazas públicas y parques están descuidados e invadidos. Ya no son lo que hicieron a nuestra colonia un ejemplo de arquitectura moderna. Imagina una colonia donde tus hijos y nietos puedan salir a jugar sin preocuparte por su seguridad, donde puedas caminar tranquilamente con tu familia sin importar la hora. Una colonia con plazas públicas y parques en perfecto estado, y en donde poco a poco tu propiedad aumente de valor. Imagina una colonia con un nuevo principio. Algunos de los proyectos en la mira son: recuperación del Parque Teololco. Se quiere restaurar y conservar el parque con el mínimo impacto ambiental para que se convierta en un recinto de tranquilidad y contemplación. Convertir nuestra colonia en un área de valor ambiental y cultural, fomentando la conservación de su riqueza vegetal endémica natural y la calidad de vida de sus habitantes y de la Ciudad de México. Para ello, se aprovecharán todas las áreas verdes. Recuperación del centro de barrio y la Plaza del Cigarro. Queremos un centro de barrio 100% seguro, donde podamos caminar y pasear sin preocupaciones, y que además de contar con restaurantes y cafés, sea un espacio cultural que no esté invadido por obstáculos y autos. Recuperar el espacio público en desuso o en abandono. Rescatar la emblemática Torre del Cigarro como ícono de la ciudad. Restaurar la fachada original de la plaza, ahora convertida en una plaza comercial. Estandarizar los anuncios y señalamientos. Integrar al centro de barrio la arquitectura industrial que está en completo abandono. ¿Sabías que el gobierno del Distrito Federal tiene un fondo finito para mejoras, restauración y regeneración de espacios públicos en las colonias del DF? Este fondo se llama Mejoras a la Colonia. Justamente, el Patronato del Pedregal te propone usar este fondo para rescatar nuestra colonia y para que a través de proyectos de mantenimiento a largo plazo sea declarada Zona de Patrimonio Arquitectónico. Al añadir valor a nuestro entorno, recuperaríamos el atractivo y la plusvalía de nuestras propiedades. Se tendría mayor seguridad, nuevo alumbrado, mejores banquetas, ciclopistas en aquellas avenidas que sean aptas para su desarrollo, repavimentación y la oportunidad de disfrutar nuestras calles, parques y camellones. Este fondo que tiene el gobierno para mejoras es finito. Quiere decir que si no lo aprovechamos, lo tomará otra colonia, perdiendo así una oportunidad que difícilmente volveremos a tener. Es momento de actuar y de participar haciendo algo bueno por nuestra comunidad. Apoya un nuevo principio. Solo así podremos tener control sobre nuestros recursos y sobre el rumbo de nuestra colonia. Es difícil que se obtenga un apoyo como el que ahora se está acordando con el gobierno. Es una oportunidad única. ¿O prefieres que todo siga igual? Tu voz es tu voto. Si no votas, no habrá cambio. Con tu firma comienza un nuevo principio. Para más información, acércate al patronato o entra a unnuevoprincipio.com. Diseñada por los vecinos de esta colonia, por el patronato. Yo le pediría a los candidatos que a manera de conclusión y como cierre de esta sesión informativa nos dieran sus comentarios sobre esta propuesta de trabajo y de si existe la disposición y la voluntad para comprometerse con los vecinos en un trabajo conjunto. Le pediría la palabra a Polibnia primero, a Silvia y a Andrés finalmente. Por favor. Bueno, primero felicitar nuevamente a quien ha creado este proyecto, que por cierto yo ya tenía el gusto de conocerlo. Me parece no nada más maravilloso, sino completamente posible. Quiero regresar a la primera pregunta que me hizo. Otra razón por la que yo salí del grupo de Andrés Manuel es porque yo no estoy de ninguna manera de acuerdo con la lucha de clases. Creo que cada colonia de Álvaro Obregón tiene sus características, tiene identidad, o tenemos que rescatar la identidad. Algunas lo hemos perdido o está escondido. Efectivamente, todos debemos cumplir la ley, sin embargo, no todos somos iguales.
Pedregal, Jardines de Pedregal necesita proyectos como este, y no nada más que sean sustentables, sino que le den a quien vive aquí las razones para seguir viviendo aquí. Si alguien escogió vivir en Jardines del Pedregal, no nada más lo hizo con un esfuerzo muy grande. No cualquiera puede vivir en Jardines de Pedregal. Es un esfuerzo de familia, un esfuerzo para tener un patrimonio que no debe de limitarse a la barda o al portón. Si vivimos aquí, bueno, los que viven aquí, es porque Pedregal representaba algo más que una casa muy grande, representaba una comunidad donde en forma de iguales, cada uno tiene su manera de expresarse y una de ellas es la arquitectura. Me parece que la identidad retomada de esta colonia, de este barrio, es precisamente esa, rescatar los espacios públicos a través de una línea arquitectónica, que es por lo que me parece que la mayoría escogió esta área para vivir hace muchos, muchos años. Mis tres ejes, que son servicios, bienestar y crecimiento económico, yo siempre trato de lubricarlos con participación ciudadana. Me parece que esa es la clave. Hoy lo vemos y vemos los resultados de esa participación ciudadana en proyectos como este. Este proyecto, a pesar de que han sido encabezados por mujeres y hombres muy participativos, no solo ellos lo hicieron, es toda una historia. Y me parece que como gobernantes lo que tenemos que hacer es no solo respetar este tipo de proyectos y ponerlos en marcha, sino pasar de que sean un ejemplo a un modelo de delegación y de ciudad. No replicar Jardines de Pedregal, replicar el modelo de cómo hacer de un barrio hoy abandonado, hoy donde la gente como antes, a convertirlo en un centro de verdadera convivencia, y eso en específico para Jardines de Pedregal es mi propuesta y es mi deseo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Silvia Polo, de Movimiento Ciudadano, por favor. Es un proyecto justo, es un proyecto el que están ustedes presentando, completamente factible y además el que se pueda defender la colonia, el que se pueda solicitar lo debido, es lo justo. Volvemos a lo mismo, aunque hay algunos que no estén de acuerdo y digan que entonces ¿para qué queremos delegados? Volvemos a lo mismo. Lo que ustedes necesitan es el apoyo económico, el que ese dinero que ustedes pagan al gobierno del Distrito Federal regrese a sus colonias y se pueda hacer todos los proyectos que ustedes están presentando. Gracias. Gracias, candidata. Andrés Castellanos, de Nueva Alianza, por favor. Claro que estamos de acuerdo con su proyecto, totalmente, y ojalá lo pudiéramos aplicar en las 200 y tantas colonias de Álvaro Obregón. Sería una muestra muy significativa. Lógico es que los que más pagan predial como ustedes deberían de estar mucho mejor y con menos problemas, pero desgraciadamente vemos que el gobierno del Distrito Federal tiene otros intereses muy ajenos a los de los vecinos de la Ciudad de México, y en ese sentido nuestra propuesta va en que la participación ciudadana es la que debe de dar las respuestas necesarias y quitar y poner a los gobernantes que no nos sirven. De alguna forma está marcado en nuestra Constitución, pero desgraciadamente nos atenemos a los partidos políticos que cada 3 años hacen uso de promesas y de recursos para engañarnos. Hoy, afortunadamente, están con nosotros candidatos que están dando la cara y que están respondiendo a necesidades de mejorar las cosas. Desgraciadamente los que no están, pues lógicamente que no están en esta dinámica, están en otra de los intereses de su partido. Por eso nuestra propuesta fundamental es que hagamos una identidad clara con los ciudadanos de Álvaro Obregón, que abramos los canales de comunicación que nos permita tener claros los problemas que nos aquejan y que son comunes a todos. Y en ese sentido, dar respuesta. ¿Y por qué no, si el funcionario que sea elegido no funciona, tomarle la delegación y para atrás, quitarlos? Porque de alguna manera nosotros los mantenemos. Gracias. Gracias, candidato.
Gracias a todos ustedes. A nombre del patronato, muchas gracias por su presencia, su participación. Las elecciones son el próximo 7 de junio y la decisión está en sus manos. La decisión que no tomamos los ciudadanos, la toman los partidos. Y cuando la toman los partidos, se crean estas redes terribles de engaño, de corrupción y de negocio. Debemos participar y organizarnos. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes.